Buenas tardes a todos. Hoy, sábado 22 de octubre de 2022, estamos realizando el 73er conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos la conferencia titulada Manuel Torres, 1762-1822, el español republicano y polímata que obtuvo el reconocimiento diplomático para Colombia por parte de Estados Unidos. Vemos el retrato de Manuel Torres. Posteriormente les diré ese retrato de dónde proviene. Este personaje se llamó Manuel Trujillo entre 1762 y 1796 y luego pasó a llamarse Manuel Torres entre 1796 y 1822. Él era ingeniero militar, matemático, escritor, periodista, lingüista, economista, estadista y diplomático, es decir, era un polímata. Ahí vemos sus dos rúbricas, como Manuel Trujillo y como Manuel Torres. La conferencia está dividida en dos partes, la primera parte de antecedentes, la segunda parte la de la misión diplomática. Entonces hablemos de Manuel Trujillo. Entre el año de su nacimiento, 1762, y el año 1796, cuando llegó a Estados Unidos. El coronel William Duane, que era un periodista y editor de periódicos de Filadelfia, publicó en el año de 1826, o sea, después de la muerte de Manuel Torres, un libro titulado Una visita a Colombia en los años 1822 y 1823, por La Guaira y Caracas, sobre la cordillera hasta Bogotá, y de allí por el Magdalena hasta Cartagena. Ese libro fue publicado en Filadelfia en 1826. En ese libro, William Duane hace una alusión biográfica a su amigo, su gran amigo Manuel Trujillo y Torres. Así aparece referenciado en esta alusión biográfica, cuya esencia voy a leer. La traducción pues al español: la borrosa pero invariable línea de sombra azul oscuro mezclándose con las nubes del final de la tarde muestra la sierra de Santa Marta, pero abajo y más cerca las luces matutinas señalan montañas más bajas y aún más abajo y más cerca ellas son verdes y ondulantes. Miré con una mezcla de deleite y pesar hacia esas colinas cubiertas de parras de vid y otrora alegres regiones, cuyo extremo septentrional señala el valle de Upar. Tenía ante mí el mapa trazado por la mano del difunto Manuel Trujillo y Torres, primer representante de la República de Colombia en los Estados Unidos. Su antigua hacienda, su residencia, las escenas de sus años de casado y el lugar de nacimiento de su hija, cuya muerte fue una de las flechas que apresuraron el torrente de su vida. Aquí él, por medio de su suave, cortés y habilidoso temperamento, había rescatado del bosque a los indígenas para formar una población nativa, dócil, industriosa, ingeniosa y, como él mismo lo decía, los mejores jardineros y cultivadores del mundo. Aquí él había encontrado un pequeño nuevo mundo de su propiedad. Las tierras eran un regalo del rey Carlos IV de España por recomendación del virrey arzobispo Caballero y Góngora. Aquí él se casó y aquí él, frecuentemente lo decía, debería haber vivido y muerto, pero fue llamado a ocupar diversos cargos interinos en comisión confidencial o por la remoción o renuncia de intendentes u otros funcionarios en Santa Marta, Cartagena, Riohacha y con frecuencia en Bogotá y Tunja. Su educación y la fuerza de sus principios intelectuales y morales lo convirtió en un amigo de la humanidad y de la libertad humana. El general Nariño era el último de un grupo en el cual Torres también estuvo, que con el temprano amanecer de la Revolución de Norteamérica había preparado el camino para la Revolución de Suramérica, que después de 34 años de exilio, él, Torres, justo logró ver reconocida como independiente en el momento cuando sus esfuerzos ya estaban consumados y se cerraba la carrera de su vida. Él estaba entre aquellos a los que se ordenó capturar y enviar presos a Europa,
pero como no le faltaban los amigos porque lo querían mucho en todas partes donde había ejercido su autoridad, se le permitió escapar y luego de arribar con sus fondos a una isla de las Indias Occidentales, se mudó a Filadelfia, donde vivió en diversos grados de buena y mala fortuna hasta su muerte. Él había encomendado a personas del comercio sus fondos con el fin de que produjeran una respetable subsistencia sin malgastarse. En esas aventuras mercantiles fue afortunado algunas veces, pero en otras fue defraudado por aquellos a los que les había confiado sus fondos. Por uno de ellos, ya difunto, perdió $70,000, lo que fue demasiado. Él recibió remesas de su esposa mientras ella estuvo con vida, pero la información transmitida por Yurujo y Onís, agentes de España en Estados Unidos, de su celo en la revolución de Suramérica y de los esfuerzos que estaba haciendo para conseguirles a los patriotas suministros, causó que su hacienda en San Carlos fuera confiscada un corto tiempo después de la muerte de sus últimos lazos vitales. Me dijeron que la hacienda de San Carlos no estaba a más de 60 millas de distancia, pero ¿qué habría yo de ver allá? Porque ya Torres no estaba, sus cenizas dormían en el cementerio de Santa María en Filadelfia, y qué gratificación podría derivarse de ver la desolación que siguió a la confiscación. Pregunté y me enteré que ya no había vestigio alguno de habitación. Los bosques que él había talado y los jardines que habían sido trazados y cultivados bajo sus propios ojos, en los cuales se recogían todas las riquezas de las regiones botánicas, las avenidas de árboles de algodón y de naranjas, las arboledas de abetos foráneos en los picos elevados y las palmas de los valles, habían perdido su orden y disposición. Los árboles de algodón derramaban sus vainas en tal profusión que quedaban reducidos a enanos, y las naranjas se habían vuelto amargas y deformes como si estuvieran con furia o desesperadas. Con base en esta alusión biográfica que hizo William Dane de Manuel Torres, entonces pues está el dato de que él vivió en Santa Marta, en Cartagena, en Valledupar, en esa zona del Caribe, y que se casó. Entonces yo me di a la tarea de buscar la partida de matrimonio de él y la encontré en el archivo eclesiástico de Santa Marta, en el archivo parroquial del sagrario de la catedral. Está esta partida de bautismo que está a la derecha. La información que contiene nos dice lo siguiente: el 9 de octubre de 1792, Manuel Trujillo, escrito con X, en esa época la ortografía castellana no tenía la J, en ese caso se usaba la X, se casó en la Catedral de Santa Marta con Manuela Josefa de Zúñiga y Núñez Dávila, hija del regidor y administrador de la renta de aguardientes Manuel José de Zúñiga y Penagos Machado, ya difunto, y de Francisca Josefa Núñez Dávila y Mozo de la Torre. En la partida de matrimonio se hace constar que el tesorero de las Cajas Reales de Santa Marta, ese era el cargo que tenía, Manuel Trujillo, era oriundo de la villa de Priego, en los Reinos de España, y que era hijo de Antonio Trujillo y de Agnes Manuela Jiménez. Agnes puede ser del francés Ana, o podría ser escrito Agnes, pero con doble N. Agnes significa Inés, entonces no es claro si es Ana o es Inés. El caso es que la villa de Priego queda en Córdoba, en Andalucía, en España. De allí era Manuel Trujillo. Ahora bien, la esposa, ya sabiendo que se llamaba Manuela Josefa de Zúñiga, entonces busqué la partida de bautismo, aquí está arriba a la izquierda. Dice que nació en Santa Marta el 12 de febrero de 1767 y que fue bautizada el 19 con el nombre de María Manuela Josefa Eulalia de Zúñiga Penagos y Núñez Dávila. Esto es interesante porque algunos biógrafos de Manuel Torres dicen que él se casó con una nativa. Pues nativa podría ser pues simplemente oriunda de Santa Marta, o uno podría pensar que era una indígena. Pues el segundo caso queda, digamos, eliminado, descartado, pues porque esta señora, María Manuela Josefa de Zúñiga, Penagos y Núñez Dávila, era de las familias raizales de Santa Marta.
Los padres de Manuela Josefa se casaron en Santa Marta el 15 de octubre de 1759. Sus abuelos paternos eran José de Zúñiga y Penagos y Dorotea Machado, y sus abuelos maternos eran el alférez Francisco Núñez Dávila y Ana Teresa Mozo de la Torre. El padre de María Manuela, Manuel José de Zúñiga y Penagos Machado, o sea, el suegro de Manuel Trujillo, otorgó testamento el 17 de abril de 1779 y murió el 10 de agosto de 1788. Es decir, que murió 4 años antes de que Trujillo se casara con Manuela de Zúñiga. El regidor Zúñiga les dejó a su esposa y 5 hijos, tuvo 4 hijas y un varón, les dejó 4 casas y una hacienda llamada San Pedro, con trapiche y 6 fondos. Estos datos ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué les estoy dando tanta importancia? Porque Manuel Trujillo, vamos a ver que era sobrino del arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora, y era una persona pues que llegó a Santa Marta pues a insertarse en la sociedad samaria. Entonces ya con esta información sabemos que realmente él no era Manuel Trujillo y Torres, como nos decía William Duane en su alusión biográfica, sino que deberíamos llamarlo Manuel Trujillo y Jiménez. Manuel Trujillo y Jiménez entonces era oriundo de la villa de Priego en Córdoba, España, donde nació a comienzos de noviembre de 1762. Ese mes y año se deducen de una información que Trujillo le suministró sobre su edad al exfraile mexicano Servando de Teresa y Mier en octubre y noviembre de 1821. En una carta del 31 de octubre le dijo a Fray Servando de Mier que tenía 58 años, y en una carta del 18 de noviembre le dijo que ya tenía 59, o sea que cumplió años entre el 31 de octubre y el 18 de noviembre, y habría de cumplir 60 años en noviembre de 1822. Como ya se mencionó, entonces Manuel Trujillo era hijo de Antonio Trujillo y de Áñez Manuela Jiménez, ya escritos pues con J, el Trujillo y el Jiménez. Su familia paterna era de la población de Baena y su familia materna era de la ciudad de Córdoba. Su familia formaba parte de la nobleza menor, es decir, tenía posición social pero no era acaudalada. Según algunos biógrafos, Manuel Trujillo era sobrino, por el lado materno, de Antonio Caballero y Góngora, quien era hijo de Juan Esteban Caballero y Espinar y de Antonia de Góngora y Lara. Como el apellido materno de Trujillo era Jiménez, entonces su parentesco con Caballero y Góngora podría explicarse solo si éste y Manuela Jiménez, la madre de Trujillo, hubieran sido hermanos maternos, o sea, hijos de Antonia de Góngora y Lara, que se habría casado 2 veces, una con Juan Esteban Caballero, el padre de Antonio Caballero y Góngora, y la otra con el señor Jiménez, padre de Manuela Jiménez, la madre de Manuel Trujillo. Aquí vemos a la derecha un retrato de Antonio Caballero y Góngora, quien fue obispo de Mérida en Yucatán, México, o en ese momento virreinato de la Nueva España. Fue arzobispo de Santa Fe de Bogotá y posteriormente fue al mismo tiempo virrey de la Nueva Granada. En 1776, Manuel Trujillo viajó con su tío Antonio Caballero y Góngora de España a Cuba, donde Caballero y Góngora fue consagrado como obispo de la ciudad de Mérida, en Yucatán, en el virreinato de la Nueva España. En septiembre del año siguiente, Caballero y Góngora fue promovido a arzobispo de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, capital del virreinato de la Nueva Granada, a donde llegó en junio de 1778 acompañado por su sobrino. En 1779 Manuel Trujillo se vinculó laboralmente a las oficinas del secretariado del virreinato y al Tesoro Real de la Nueva Granada. Estudió finanzas y fue testigo de la insurrección de los comuneros en 1781, cuando su tío, como arzobispo de la capital del virreinato, negoció en nombre del gobierno unos acuerdos, conocidos como capitulaciones de Zipaquirá, con los líderes de la insurrección comunera,
para que depusieran sus intenciones de tomarse a Santa Fe de Bogotá. Esas capitulaciones fueron luego desconocidas por el virrey Juan de Torresar Díaz Pimienta, que ordenó la captura y ejecución de los que todavía se encontraban en rebelión, entre ellos de José Antonio Galán, quien fue fusilado y descuartizado. Este acontecimiento impresionó profundamente a Trujillo. A comienzos de 1785, Trujillo viajó a Francia para estudiar ingeniería militar en la Escuela Real Militar de Sorés, donde en un año alcanzó el grado de teniente de ingenieros. Al regresar a Santa Fe de Bogotá, Trujillo le ayudó al ingeniero militar napolitano Domingo Schiacchi García en la campaña de reedificación del Palacio Virreinal, que se había incendiado, y en la reorganización de varias guarniciones coloniales. A la izquierda abajo vemos el primer plano de Santa Fe de Bogotá, que fue levantado en 1791 por el ingeniero napolitano Domingo Schiacchi García por orden del virrey José Manuel de Espeleta. Según el coronel William Duane, el rey Carlos IV, con el beneplácito del arzobispo virrey Caballero y Góngora, le regaló a Manuel Trujillo un terreno donde estableció una hacienda denominada San Carlos. Esa es la información que William Duane da en su alusión biográfica, en su libro. Esa hacienda de San Carlos estaba situada cerca de la actual población de Aracataca, en una fundación llamada Nueva Fundación de San Carlos. Allí Manuel Trujillo, como lo dice William Duane, cultivó algodón y naranjas. Con base en la información contenida en una placa conmemorativa que existe en Valledupar, Manuel Trujillo residió en esa ciudad, en una casa situada en una esquina de la Plaza Mayor, hoy en día conocida como Plaza Alfonso López Pumarejo, y a esa ciudad llegó al parecer por invitación de Agustín de la Sierra y Mercader, juez de tierras de esa población. Yo estuve en Valledupar en el año 2014 y me encontré con esta placa, la fotografié la fachada de la casa, que está situada en la esquina suroccidental de la Plaza Alfonso López Pumarejo, en la intersección de la carrera sexta con calle 16. La placa conmemorativa dice así: en esta casa vivió don Manuel Torres, prócer de la independencia y primer ministro de la Gran Colombia en los Estados Unidos de América. Pues todavía no hemos hecho el enlace entre Manuel Trujillo y Manuel Torres, pero veremos que es el mismo personaje. Entonces, aquí vivió Manuel Torres cuando se llamaba Manuel Trujillo. En febrero de 1788, Manuel Trujillo ya ocupaba el cargo de tesorero oficial de las Cajas Reales de Santa Marta. En 1791, él como tesorero y Mario Tres Palacios como contador ministro realizaron una diligencia de visita de arqueo de las Cajas Reales de Santa Marta para el año fiscal de 1790. 3 años después, Trujillo y Nicolás de Unanue hicieron esa misma diligencia para el año fiscal de 1791. El 1 de enero de 1796, Manuel de Cartas y Tejerina se posesionó en el cargo de tesorero oficial de las Cajas Reales de Santa Marta en reemplazo de Manuel Trujillo. Manuel de Cartas recibió la llave de las cajas y se mostró conforme con lo que recibió de parte de Trujillo. Sin embargo, 7 meses después, en julio de 1796, se descubrió un faltante en las cajas por valor de 96,000 pesos. El 24 de julio, el gobernador y comandante general de Santa Marta, Antonio de Samper, suspendió a Manuel de Cartas en el ejercicio del cargo de tesorero real y nombró como sucesor a Gervasio de Herrera. De Cartas fue arrestado en la sede de la Contaduría Real por sospecha de culpa en el faltante de las cajas y por cargos de contrabando de telas y barriles de tabaco. Con el arresto se le impuso el embargo de bienes y luego fue trasladado al cuartel de las tropas destacadas en la ciudad para ser enjuiciado. El 3 de octubre de 1796, Manuel de Cartas fue sentenciado a presidio de 10 años en el castillo de San Carlos en Maracaibo, a la confiscación de sus bienes y al destierro perpetuo de Hispanoamérica. Él era español. A los tesoreros de las cajas reales les estaba prohibido por ley tener ingenios y granjas, beneficiar minas y mantener dinero del erario real fuera de las cajas.
Antes de ser enjuiciado, Manuel de Cartas acusó a Manuel Trujillo de ser el culpable del faltante de las cajas y de haber tenido negocios de dinero con varias personas, entre ellas el coronel del regimiento de milicias Pascual Díaz Granados, casado con Joaquina Teresa Núñez Dávila y Mozo de la Torre, que era tía materna de Manuela de Zúñiga y Núñez Dávila, la esposa de Manuel Trujillo. Pascual Díaz Granados había estado encargado del establecimiento de la nueva fundación de San Carlos, era dueño de la hacienda azucarera Santa Cruz del Paraíso, situada entre Gaira y Santa Marta, y tenía 6 haciendas ganaderas en la provincia de Santa Marta y en Valledupar, con más de 6.200 cabezas de ganado y cerca de 900 caballos. Según Manuel de Cartas, Pascual Díaz Granados le debía a Manuel Trujillo 9.000 pesos por concepto de obras en la fábrica de la catedral, y según Higinio de Sojo, Díaz Granados le debía a Trujillo otros 9.000 pesos por concepto de la fundación de San Sebastián. Ese San Sebastián es Tenerife. Muy posiblemente. Andrés Bravo, escribano de la Hacienda Real, arrestado en la cárcel real, declaró que Trujillo participaba en los ramos de sal y tributos de Ciénaga y en los cortes de madera de la montaña de San Sebastián. Nicolás de Unanue, oficial mayor de Contaduría Real, declaró que Trujillo había participado con Julián de Urueta, capitán del ejército y ayudante mayor del regimiento de milicias, en el ramo de pulperías entre 1791 y 1795. Aunque Manuel Trujillo todavía estaba en Santa Marta en julio de 1796, donde vivía con su esposa Manuela Josefa de Zúñiga en la casa de su suegra, Francisca Núñez Dávila, para agosto de ese año, Trujillo ya se había ido de la Nueva Granada por temor a ser arrestado y apresado por las declaraciones hechas por Manuel de Cartas. En una declaración que dio el 26 de noviembre de 1796, Manuela Josefa de Zúñiga, esposa de Manuel Trujillo, atribuyó a la mala fe de Manuel de Cartas la imputación de Trujillo por el faltante de las cajas, porque de Cartas tuvo amplia y libre administración del tesoro de las cajas durante el periodo de 7 meses transcurrido desde enero de 1796, cuando Trujillo le hizo entrega de cartas de las llaves e inventarios de las cajas reales. Para defender a su marido de las acusaciones y hacer un aporte al resarcimiento del faltante de las cajas reales, Manuela de Zúñiga le entregó a los jueces un listado de acreencias pendientes y de cuentas por cobrar a favor de Trujillo, contraídas en el periodo 1792-1796, junto con los recibos correspondientes, por un valor total de 7.230 pesos. Manuela de Zúñiga falleció en alguna fecha comprendida entre fines de noviembre de 1796 y noviembre de 1797, cuando en un expediente aparece mencionada como difunta. Sin embargo, no es posible conocer la fecha exacta de su defunción, porque en el archivo parroquial de la Catedral de Santa Marta no se encuentran disponibles los libros que contienen las partidas de defunción para el periodo comprendido entre 1793 y 1806. Entonces es muy posible que Manuela de Zúñiga haya muerto de abatimiento, se haya enfermado de abatimiento, pues al ver que su esposo tuvo que fugarse de la Nueva Granada para evitar ser apresado, y porque después vino la confiscación de todos sus bienes, ¿sí? Si se considera el relato biográfico hecho por el coronel William Twain, Manuel Trujillo se involucró con los integrantes del Centro Patriótico Casino Literario, dirigido por Antonio Nariño, los cuales imprimían obras con contenido revolucionario, algunas de ellas traducidas del francés y del inglés. Entonces, cuando el oidor Juan Hernández de Alba abrió una causa legal en 1794 en Santa Fe de Bogotá por sublevación contra varios de los revolucionarios asociados a Nariño, Trujillo habría quedado involucrado en la causa, y según Twain, para evitar ser sentenciado, Trujillo se habría entonces escapado de su presidio para viajar sin su familia, primeramente a las Antillas y luego a Filadelfia, la capital de los Estados Unidos de América en ese entonces, ciudad donde llegó a finales de 1796. Sin embargo, esta versión del motivo del exilio de Trujillo, dada por William Twain, tendría que reconciliarse con lo que estaba ocurriendo en 1796 en Santa Marta,
respecto al asunto del faltante de las cajas reales y con el hecho de que Trujillo se encontraba residiendo en esa ciudad y no en Santa Fe de Bogotá. A lo mejor es posible que aunque Trujillo no estuviera en Bogotá, tuviera correspondencia que fue capturada y considerada sediciosa con los integrantes del casino literario. Esa información no la tenemos, esta investigación que yo hice, porque esto que les he narrado hasta ahora no se conocía de Manuel Trujillo, lo descubrí por los expedientes que están en el Archivo General de la Nación, fue que logré descubrir que Manuel Trujillo realmente aparecía como acusado por el faltante de las cajas reales y que en los expedientes se referían a él como el tesorero fugitivo. El 14 de abril de 1803, el virrey Pedro Mendinueta y Musquiz nombró al oidor y alcalde de corte de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, Francisco Cortázar, como juez comisionado y pesquisidor regio para investigar el faltante de 96.000 pesos detectado en las cajas reales de Santa Marta, que en los expedientes oficiales ahora se atribuía a la quiebra y fuga de Manuel Trujillo, quien se encontraba en el exilio desde agosto de 1796. Cuando el comisionado Francisco Cortázar llegó a Santa Marta el 2 de junio, el gobernador Antonio de Samper les ordenó a los escribanos que le trasladaran de inmediato a Cortázar todos los expedientes judiciales y escrituras que estuvieran asociados al asunto del desfalco de las cajas reales. Desde 1796, cuando se descubrió el faltante, la confiscación de los bienes y acreencias que Trujillo había dejado había producido solamente la suma de 9.000 pesos. Para aumentar esa suma, el 7 de junio de 1803, Cortázar, o sea, estamos hablando de 7 años después de descubierto el faltante, es que llega a Santa Marta un funcionario de alto rango a investigar el desfalco. Cortázar promulgó un edicto para que todos aquellos que supieran sobre más bienes o acreencias de Trujillo o que hubieran hecho negociaciones con él, suministraran la correspondiente información para la pesquisa que se adelantaba. Ya la esposa de Trujillo había muerto. Copias del edicto de Cortázar se enviaron al teniente gobernador de Valledupar, al corregidor de Ocaña y a los alcaldes ordinarios de Valencia de Jesús, Tamalameque, Tenerife y Ciénaga. La pesquisa de Cortázar concluyó oficialmente el 29 de diciembre de ese año de 1803 con el otorgamiento de apelaciones a algunos de los involucrados en negocios de dinero o compraventas de bienes con Manuel Trujillo y con el embargo de los bienes por valor de 57.268 pesos de la testamentaria del coronel Pascual Díaz Granados, del cual ya hablamos, era uno de los hombres más ricos de Santa Marta, fallecido el 5 de noviembre, antes de que finalizara el juicio contra él por sus negocios y acreencias con Trujillo por valor de 16.769 pesos. Entonces, hasta aquí la historia de Manuel Trujillo, descubierta, revelada por los expedientes del Archivo General de la Nación e ignorada en las biografías sobre Manuel Torres. Entonces ahora hablemos de Manuel Torres entre 1796 que llega a Filadelfia y 1822 cuando fallece en esa misma ciudad. En su relato biográfico el coronel William Duane señaló que Manuel Trujillo había vivido 34 años exiliado en Filadelfia. Realmente el tiempo correcto es 26 años porque Trujillo llegó a Filadelfia en 1796. En el obituario que Duane publicó de Trujillo, él ya hace esa corrección y habla ya de que eran 26 años. Pero en el libro que les mostré, el que publicó en 1826, dice que eran 34 años. Curiosamente, pues, comete una inconsistencia 4 años después de muerto Trujillo, o Torres, pues. Al llegar a Estados Unidos, o posiblemente desde que salió de la Nueva Granada, Manuel Trujillo cambió su apellido a Torres. ¿Por qué lo cambió? Pues para evitar ser perseguido por las autoridades españolas en Estados Unidos, ya fuera por lo del desfalco a las cajas reales, de lo cual se lo acusaba, pero no tenía, debo dejar claro, que no tenían la evidencia en los tribunales
no aparece un expediente de que hubiera sido juzgado como reo ausente y sentenciado. Entonces es muy posible que no hubieran encontrado evidencias de que él hubiera sido el culpable del desfalco, como lo decía Manuel de Cartas y Tejerina, que fue su sucesor. O sea que el que sí fue sentenciado y que posiblemente pagó su condena, tampoco tengo esa constancia, fue Manuel de Cartas y Tejerina. Entonces por eso Trujillo cambió su apellido. Ahora, si se considera el hecho de que su apellido materno era Jiménez y no Torres, entonces podría plantearse la hipótesis de que Torres posiblemente era el apellido materno de su padre Antonio Trujillo. Una hipótesis pues que queda ya sea por validar o por descartar, pues dependiendo de una búsqueda que se haga en los archivos en España, una búsqueda pues que es en principio bastante difícil. Filadelfia era un símbolo de los ideales republicanos y su comercio con las colonias españolas era significativo. En la iglesia de Santa María de esa ciudad, Manuel Torres se unió a una comunidad de católicos hispanoamericanos y de masones ilustrados pertenecientes a la Sociedad Filosófica Americana. Se hizo muy amigo del coronel William Duane, que ya lo he mencionado, quien en 1798 pasó a ser el editor del periódico local Aurora y anunciante general, Aurora and General Advertiser, en el cual Torres publicaba sus opiniones sobre la independencia hispanoamericana. Torres se volvió un activo escritor y traducía panfletos del español al inglés y traducía al español las columnas editoriales de Duane. En sus escritos periodísticos, Torres simultáneamente le hacía propaganda a la causa independentista hispanoamericana y exaltaba el sistema democrático representativo existente en los Estados Unidos, proponiéndolo como un modelo político a imitar una vez Hispanoamérica lograra obtener su independencia de España. Aquí vemos a la izquierda, yo estuve en Filadelfia en el año 2015, un año después de haber estado en Valledupar, y pues tomé fotografías y consulté algunas cosas allá. Y a la izquierda abajo vemos el edificio de la Sociedad Filosófica Americana. Está situado ese edificio al lado del Salón de la Independencia, donde se firmó la Declaración de Independencia en 1776. Esa Sociedad Filosófica Americana fue fundada por Benjamin Franklin, ¿sí?, en 1743. Arriba vemos el logo de la sociedad, el escudo de la sociedad con un logo en su parte inferior que dice en latín nullo discrimini, o sea, sin discriminación. En 1799, bajo el seudónimo Un Español en Filadelfia, Torres publicó un panfleto titulado Reflexiones sobre el comercio de España con sus colonias en tiempos de guerra, cuya versión en inglés fue publicada un año después, en 1800, en el cual, en ese panfleto, Torres criticaba el monopolio comercial que España ejercía sobre sus colonias americanas al no suministrarles bienes esenciales en tiempos de guerra y hacerlo con precios muy altos en tiempos de paz. Torres proponía como solución a ese monopolio la implementación de un sistema de libre comercio en América. Al inicio de su residencia en Filadelfia, Torres llevaba una vida de hombre acaudalado, porque supuestamente, lo dice William Duane, recibía remesas de dinero que su esposa le enviaba desde la hacienda de San Carlos en la Nueva Granada. Pero esta información claramente ya hay que descartarla, porque Manuela Josefa de Zúñiga falleció pocos meses después de que Manuel Trujillo se exiliara hacia Estados Unidos. Entonces realmente pues no es posible que en esos pocos meses le haya podido enviar algunos fondos, pero lo más seguro es que los bienes se los hayan confiscado desde el mismo momento en que se reveló el desfalco y cuando Manuel de Cartas lo acusó a Trujillo. Entonces esa información es posible que más bien las remesas de dinero las haya recibido de otros patriotas del Caribe colombiano o de Bogotá. Desafortunadamente, Torres decidió invertir parte de su caudal en unas operaciones de comercio exterior fallidas que lo llevaron a perder una suma total de $110,000, $70,000 con un mercader que
un negociante de comercio que lo convenció de hacer unos emprendimientos mercantiles y perdió otros $40,000 con otro comerciante. El fracaso financiero asociado a esos emprendimientos mercantiles obligó a Torres, ya a Manuel Torres, a llevar un modo de vida muy modesto durante los siguientes años de su vida. Al residir en Filadelfia y ser esta ciudad el foco de atención de los revolucionarios hispanoamericanos, Torres tuvo la oportunidad de conocer a Francisco de Miranda en diciembre de 1805, poco antes de que éste emprendiera su fallida expedición a Venezuela en febrero de 1806. Y a finales de 1806, en Filadelfia, Torres conoció a Simón Bolívar, cuando éste llegó a Estados Unidos procedente de Europa, donde había estado durante casi 3 años. Y Bolívar visitó los campos de batalla de Lexington y Concord y las ciudades de Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington y Charleston, antes de emprender su viaje de regreso a Venezuela. Tras la conformación de las Juntas Patriotas en 1810, cuando éstas hicieron declaraciones sucesivas de independencia, Torres se convirtió en un importante y útil agente de contacto en Estados Unidos para los revolucionarios hispanoamericanos. Aunque el gobierno del presidente James Madison no reconocía a ninguno de los gobiernos rebeldes, no les prohibía a los agentes patriotas buscar y negociar armas y suministros. Cuando Juan Vicente Bolívar, hermano de Simón Bolívar, viajó a Estados Unidos en junio de 1810 para comprar armas para el gobierno de Venezuela, Torres logró ponerlo en contacto con Stephen Girard. Bolívar le compró las armas a Girard con 70,000 pesos de su fortuna familiar, pero desafortunadamente el bergantín San Felipe Neri, en el que regresaba a Venezuela en julio de 1811, naufragó en alta mar y Bolívar, Juan Vicente, pereció, perdiéndose también el lote de armas y municiones que había comprado. A mediados de 1811, Torres les ayudó a los agentes neogranadinos Pedro de la Lastra y Nicolás Mauricio de Umaña en la compra de 1.500 mosquetes y 2 prensas para el gobierno patriota, y en la búsqueda de un experto para la fabricación de pólvora y de un profesor de inglés para contratarlos en Bogotá. A finales de 1811, Torres le ayudó al agente venezolano Telésforo de Orea a suplir al gobierno de Venezuela con un lote de 24,000 armas y municiones. En 1812, Torres publicó el panfleto titulado Manual de un republicano para el uso de un pueblo libre, en el cual defendía el sistema de gobierno de los Estados Unidos fundamentado en las ideas democráticas de Thomas Jefferson y basado en la filosofía del polímata suizo Juan Jacobo Rousseau, y proponía que ese sistema de gobierno democrático fuera el modelo a seguir para los nuevos gobiernos que surgieran con la independencia de Hispanoamérica. En 1814, cuando Torres ya tenía listo el plan para hacer una compra de armas existentes en un arsenal del ejército estadounidense, el embajador de España residente en Washington, ya en ese momento Washington era la capital, Luis Dionís y González Vara, se enteró del plan y reportó a los gobiernos español y estadounidense las actividades subversivas de Torres. Francisco Sarmiento y Miguel Cabral de Noroña, que actuaban como agentes de Onís, intentaron asesinar a Torres. Debido a sus actividades en favor de los revolucionarios hispanoamericanos, la hacienda San Carlos, de propiedad de Torres en la Nueva Granada, fue confiscada por el gobierno virreinal, pero eso tuvo que ser, esto lo dicen algunos biógrafos cuando ocurrió este incidente, pero ya en esa época esa hacienda hace rato debía haber sido confiscada. Ya había muerto la esposa de Trujillo, ya Trujillo no estaba, no había familiares, entonces ese dato hay que retrotraerlo a comienzos de 1800. Al quedarse escaso de recursos para la confiscación de sus propiedades en la Nueva Granada, Torres se dedicó a la enseñanza de gramática inglesa y española, escribiendo junto con Luis Hargus una adaptación de la obra titulada La naturaleza, presentada en su modo de enseñar las lenguas a los hombres, un nuevo e infalible método para aprender lenguas con inusual rapidez, deducido del análisis de la mente humana y consecuentemente adecuado para cualquier capacidad. Esa obra había sido escrita por el pedagogo y lingüista francés Nicolas Wynne-Duffief. En la obra adaptada por Torres y Hargus, ellos destacaban la importancia que tenía estudiar literatura española para los angloparlantes.
Además del periódico Aurora and General Advertiser, dirigido por su amigo William Duane, Torres publicaba escritos y noticias en otros periódicos de Estados Unidos como el Week, o sea, El Togado, y el Weekly Register, el registro semanal de la ciudad de Baltimore, el Columbian de New York y la City of Washington Gazette, la Gaceta de la ciudad de Washington en la capital de Estados Unidos. Entre los personajes importantes de Estados Unidos con los cuales Torres tenía relación de amistad se encontraba el estadista Henry Clay, quien abogaba por la causa de la independencia hispanoamericana como miembro del Congreso estadounidense. En febrero de 1815, Torres le escribió 2 cartas al presidente estadounidense James Madison para presentarle una propuesta de reforma fiscal y financiera con el fin de aliviar la deuda nacional de los Estados Unidos. Esa propuesta incluía el cobro de un impuesto de igual valor para las rentas de capital por compraventa de tierras y propiedades, para las rentas de la producción industrial y para las rentas del ejercicio profesional de las personas naturales, y estimaba que generaría un aumento en el recaudo fiscal de $1.600.000, que junto con el efecto generado por otros impuestos ya existentes, se traduciría en un superávit de $1 millón en el presupuesto de la nación. En diciembre de 1815, el presidente Madison dirigió un mensaje al Congreso para proponerle 2 ideas concatenadas que Torres había concebido y le había transmitido a Madison: el establecimiento de un papel moneda uniforme a nivel nacional y la creación de un segundo banco de los Estados Unidos. En 1816 fue publicado un libro, cuya portada vemos a la izquierda, escrito por Torres, titulado, traduciendo el título, Una exposición del comercio de Hispanoamérica con algunas observaciones sobre su importancia para los Estados Unidos, en el cual Torres defendía la importancia de lograr a nivel interamericano la primacía del comercio estadounidense sobre el comercio británico, con el fin de que Estados Unidos volviera positiva su balanza comercial y estabilizara su divisa y su economía, intercambiando bienes manufacturados por metales preciosos, oro y plata, provenientes de Hispanoamérica. Ese libro fue publicado en 1816 y causó muy buena impresión entre los estadistas del Congreso de Estados Unidos y los financistas de Nueva York, Baltimore, Filadelfia. En 1816 en Filadelfia se estableció una junta de agentes patriotas conformada por Manuel Torres, Pedro Gual, José Rafael Revenga, Mariano Montilla, Lino de Clemente y Juan Germán Rocio como agentes de Venezuela, Miguel Santamaría como agente de México y Vicente Pasos como agente de Buenos Aires. Esa junta preparó un plan conspirativo para invadir el territorio de México, o sea, la Nueva España, mediante una expedición comandada por el general rebelde Francisco Javier Mina, apoyada por el comodoro francés Luis Ory y financiada por un grupo de comerciantes de Baltimore. La expedición zarpó el 27 de septiembre de 1816 desde Baltimore, pero tras una campaña de un poco más de un año en territorio mexicano, el general Mina fue capturado y fusilado por el ejército realista en Pénjamo, Guanajuato, el 11 de noviembre de 1817. El exfraile mexicano exiliado en Europa, Servando Teresa de Mier, había conocido a Francisco Javier Mina en Londres, había viajado con él hacia Estados Unidos y luego lo había acompañado en su expedición a México. Durante su escala en Estados Unidos, de Mier formó una buena amistad con Manuel Torres, quien le regaló 2 copias de su libro sobre el comercio hispanoamericano y de su manual republicano para difundir en México las ideas contenidas en esas obras. En enero de 1817, Lino de Clemente, quien residía en Filadelfia, fue nombrado por Simón Bolívar como encargado de negocios del gobierno de Venezuela en Estados Unidos y Manuel Torres se convirtió en su secretario. Con la ayuda de Lino de Clemente, Pedro Gual, que debía sustituir como encargado de negocios a Lino de Clemente en caso de ausencia o muerte, y Juan Germán Rocio, el general escocés Gregor MacGregor reclutó un total de 150 mercenarios en Charleston y Savannah, con los cuales zarpó en junio de 1817 desde Charleston hacia la isla de Amelia, situada en la costa nororiental de la Florida, donde lograron someter al contingente español que defendía la isla, tras lo cual MacGregor declaró la independencia para la isla de Amelia del dominio español, autoproclamándose gobernador de la República de las 2 Floridas. 2 meses después, al ver que no llegaban los refuerzos que esperaba para emprender un ataque sobre la ciudad de San Agustín,
MacGregor abandonó el mando de la isla y huyó a las Bahamas, tras lo cual el comodoro francés Ory arribó a la isla con un contingente de 300 hombres y tomó el control, pero fue desalojado 3 meses después, en diciembre de ese año de 1817, por las tropas enviadas por el presidente James Monroe. Tras los hechos ocurridos en la isla de Amelia y la desaprobación por parte de Simón Bolívar de las actuaciones de los agentes venezolanos, la Junta de Agentes Patriotas se desbandó y el encargado de negocios Lino de Clemente cayó en desgracia ante el gobierno estadounidense, rehusándose el secretario de Estado John Quincy Adams, que era hijo de John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, a tener cualquier comunicación con él. Aunque Manuel Torres había participado en el grupo de colaboradores del plan del general MacGregor, no quedó públicamente involucrado. En marzo de 1818, el congresista estadounidense Henry Clay, que era amigo de Torres, presentó una moción en el Congreso para el reconocimiento diplomático de Colombia, pero su moción fue derrotada por abrumadora mayoría en el seno de la Cámara de Representantes. En abril de 1818, a través de Henry Clay, Torres le informó al Congreso estadounidense que él había descubierto un nuevo modo de hacer más eficiente el recaudo de impuestos y el gasto público de los Estados Unidos. La propuesta de Torres fue remitida al Comité de Modos y Arbitrios de la Cámara de Representantes, pero ésta decidió no examinar la propuesta por su excesiva complejidad. En octubre de 1818, Lino de Clemente recibió instrucciones de Simón Bolívar para regresar a Venezuela y transferirle a Manuel Torres los deberes de encargado de negocios del gobierno venezolano en Estados Unidos. El 14 de agosto de 1819, Torres fue confirmado como encargado de negocios por Francisco Antonio Sea, vicepresidente de Venezuela, y Juan Germán Rocio, el secretario de Relaciones Exteriores, le envió sus instrucciones a Torres el 1 de septiembre de 1819. En el otoño de 1819, enterado de las dificultades financieras que enfrentaba el gobierno de Venezuela, Torres logró que el influyente congresista Henry Clay le diera una carta de presentación dirigida a Langdon Gibbs, presidente del Second National Bank de los Estados Unidos, para proponerle que el banco le otorgara un préstamo a Venezuela por la suma de $500,000, el cual se pagaría en un plazo de 18 meses con lingotes de oro y plata. Gibbs respondió negativamente a la propuesta de Torres, diciendo que el banco no tenía la autoridad para otorgarles préstamos a gobiernos extranjeros. Torres insistió ante Gibbs proponiendo que el Second National Bank de Estados Unidos hiciera entonces una compra de oro o plata por un valor total de $500,000. Aunque el secretario de Estado Adams no objetaba la transacción y Gibbs parecía estar a favor, el negocio no se concretó por 2 razones. El Second National Bank se encontraba en una pobre situación financiera y también el crédito público de Venezuela no tenía buena reputación en el exterior debido al atraso en los pagos a algunos comerciantes estadounidenses por la venta de mercancías y por el incumplimiento en los pagos a los comerciantes y banqueros ingleses que habían financiado el reclutamiento, equipamiento y transporte de los legionarios británicos que participaban en las guerras de independencia de Venezuela y Nueva Granada. A la izquierda abajo vemos una fotografía, esa la tomé en el 2015, del Second National Bank de los Estados Unidos. Simón Bolívar llegó a plantear una propuesta todavía más ambiciosa que las propuestas que había planteado Torres. La propuesta de Bolívar consistía en que Estados Unidos asumiera la totalidad de la deuda nacional combinada de Venezuela y Nueva Granada a cambio de la libre explotación de las minas de plata de Santa Ana, situadas cerca de la población de Mariquita. Para mejorar la reputación financiera de la recién creada República de Colombia, con la unión de Venezuela y Nueva Granada, Torres escribió, publicó y circuló varios memoriales exaltando el carácter promisorio de esa nueva nación con el fin de lograr obtener préstamos de otras fuentes. En febrero de 1820, Torres viajó a Washington con el propósito de solicitarle al gobierno estadounidense que le vendiera 20,000 mosquetes a Colombia. Esa solicitud obtuvo el apoyo del secretario de Guerra John Kellogg. El presidente estadounidense James Monroe respondió a la solicitud de Torres diciendo que la Constitución no le permitía hacer esa venta sin el consentimiento del Congreso. El secretario de Estado John Quincy Adams manifestó ante el Congreso que estaba en contra de favorecer la solicitud de Torres debido a que hacerlo constituiría una violación al acuerdo de neutralidad que los Estados Unidos habían suscrito con España.
El comerciante Jacob Idler presentó a Manuel Torres ante Philip Conto, agente estadounidense de la casa bancaria y comercial holandesa Maes Boer Moens. El 8 de abril de 1820, Torres y Conto acordaron los términos del contrato para un empréstito por valor de $4 millones, con una tasa de interés de 8% anual a pagar semestralmente y cuyo capital se amortizaría en un plazo de 3 años con la venta en Europa del tabaco de la provincia de Barinas en Venezuela a través de la casa comercial holandesa. Para evitar el contrabando del tabaco a través de las Antillas, la exportación del tabaco debía ser manejada como un monopolio por parte del Estado colombiano. Debido a la posterior recaptura de la provincia de Barinas por parte del ejército realista, la casa bancaria y comercial holandesa declinó hacerle el desembolso del empréstito de $4 millones al gobierno colombiano. Con base en su negociación previa con los holandeses, Torres intentó entre finales de 1820 y comienzos de 1821 obtener un préstamo directo del gobierno estadounidense por un valor de $1 millón para la compra de mosquetes, pólvora, municiones, uniformes y suministros militares y navales en el mercado de Estados Unidos. Aunque la solicitud obtuvo inicialmente el consentimiento del presidente James Monroe y del secretario del Tesoro William Crawford, el secretario de Estado John Quincy Adams, tal y como había sucedido en el caso de la solicitud previa de febrero de 1820 para la venta de armas, se rehusó con firmeza a dar su aprobación al empréstito de $1 millón para no comprometer la neutralidad del gobierno estadounidense ante España. Ahora vamos a la segunda parte de la conferencia, misión diplomática. En diciembre de 1819, Francisco Antonio Sea fue nombrado como enviado extraordinario ante el gobierno de Estados Unidos y ante las potencias europeas para buscar el reconocimiento diplomático de la República de Colombia. Sea zarpó de Angostura el 1 de marzo de 1820 hacia Estados Unidos, haciendo escala en la isla danesa de St. Thomas, en el Caribe, para comprar fusiles, pólvora y otros elementos de guerra para enviárselos al gobierno en Angostura. Durante su estadía en esa isla, Sea se enteró de la revolución liberal iniciada por Rafael del Riego en España el 1 de enero de 1820, la cual había logrado cancelar el envío de una numerosa fuerza expedicionaria española hacia Sudamérica. Entonces, el 9 de mayo de 1820, Sea decidió zarpar de St. Thomas directamente hacia Europa sin pasar por los Estados Unidos. El 15 de mayo de ese año de 1820, el gobierno colombiano, a través del secretario de Relaciones Exteriores, José Rafael Revenga, autorizó entonces a Manuel Torres para desempeñar oficialmente el cargo que Sea no había asumido. Torres asumió el cargo de Sea no como enviado extraordinario, que ese habría de ser el cargo que habría tenido Sea, ni como ministro plenipotenciario, sino como encargado de negocios. Torres recibió instrucciones para comprar armas y otros suministros militares, para obtener un empréstito y para obtener el reconocimiento político y diplomático de la República de Colombia por parte de los Estados Unidos. A pesar de que Torres en su correspondencia con el gobierno colombiano recordaba la importancia que tenía mantener un buen crédito con los comerciantes estadounidenses, el gobierno incumplió los pagos asociados a algunos contratos, entre ellos 3 contratos suscritos por Torres entre abril y septiembre de 1820 con el comerciante de Filadelfia Jacob Idler, que ya se los había mencionado, para el suministro de un total de 11.571 mosquetes, una parte de los cuales, el 62%, arribó a Angostura y la otra parte arribó a La Guaira. Idler estuvo 10 años en Venezuela intentando obtener el pago por los mosquetes y por un lote de zapatos y uniformes, y luego su esposa Sofía y su hijo William tuvieron que litigar durante muchos años, hasta 1890, o sea, un total de 73 años de litigio ante el gobierno de Venezuela con el fin de obtener la liquidación de las cuentas y el pago adeudado. Abajo a la izquierda vemos la lápida de la tumba de este comerciante Jacob Idler, está en el cementerio Woodlands en Filadelfia, y a la derecha vemos un artículo escrito por Jane Lucas de Grumont sobre la reclamación de Jacob Idler, ese artículo publicado en la revista Hispanic American Historical Review en 1954. Un litigio de 73 años, mucho más largo aún que el asunto Mackintosh, que persiguió a los gobiernos ya de Colombia, ya habiéndose separado Venezuela,
hasta su conclusión a finales de la década de los 50, de 1850. En una carta dirigida al presidente estadounidense James Monroe, el secretario de Estado John Quincy Adams hizo el siguiente comentario sobre la insistencia de Manuel Torres para que Estados Unidos le vendiera armas a Colombia. Siento algo de desconfianza de todo lo propuesto y deseado por estos caballeros suramericanos, el señor Torres y el señor Forsyth. Forsyth era un médico, Samuel Forsyth, que Bolívar había enviado a Estados Unidos desde Venezuela para que le ayudara a Torres con las negociaciones para la compra de armas. Entonces dice Adams que Torres y Forsyth habían proseguido un diferente sistema al de Lino de Clemente y Vicente Pasos. Lino de Clemente, pues, que había sido reemplazado por Torres después del fiasco de la expedición de MacGregor. En lugar de matonear e insultar, el curso de ellos había sido suavizar y persuadir, pero su objeto era evidentemente el mismo. La propuesta de Torres era que mientras profesáramos neutralidad, nosotros deberíamos suministrarle material de guerra a Sudamérica. A pesar de este comentario, Adams confiaba en los informes que Torres le suministraba sobre asuntos hispanoamericanos, porque Torres apoyaba de modo muy entusiasta el sistema político estadounidense. Torres le insistió a Adams sobre el asunto de la venta de armas durante 6 visitas que le hizo en Washington hasta febrero de 1821, pero ese esfuerzo resultó infructuoso. Adams no daba el brazo a torcer. El 22 de febrero de 1819, España le vendió el territorio de la Florida a Estados Unidos por un valor de $5 millones, pero pospuso la ratificación del tratado Adams-Onís, firmado por John Quincy Adams como secretario de Estado del presidente estadounidense James Monroe y por el embajador de España en Estados Unidos, Luis Dionís González Vara, con el fin de evitar que Estados Unidos reconociera a las colonias hispanoamericanas rebeldes como infantas repúblicas. Apenas Manuel Torres se enteró de la suscripción de este tratado, le envió una carta a Adams para solicitarle el reconocimiento de Colombia como una nación independiente y soberana, pero la respuesta a esa solicitud tuvo que posponerse hasta cuando el tratado fuera ratificado. Cuando el tratado Adams-Onís fue ratificado 2 años después, Estados Unidos quedó entonces en libertad para otorgarles el reconocimiento diplomático a las infantas repúblicas hispanoamericanas, entre ellas Colombia. Justo 2 días antes, el 20 de febrero, Torres le envió un memorial a Adams para manifestarle que con el reconocimiento diplomático de Colombia como una nación libre e independiente por parte de Estados Unidos, deberían suscribirse tratados de comercio y navegación entre las 2 repúblicas como el modo más eficaz de afianzar e incrementar las relaciones bilaterales a nivel político y comercial. En junio de 1821, el exfraile mexicano Servando Teresa de Mier se escapó de su prisión en La Habana y regresó a Filadelfia. O sea, estaba en prisión en La Habana porque lo habían capturado en México. Regresó a Filadelfia, donde se reencontró con Manuel Torres, quien lo convenció de acoger el modelo republicano en lugar del modelo monárquico constitucional. Torres y de Mier trabajaron juntos para publicar numerosos artículos y panfletos, entre los cuales se destacó uno titulado La América Española, dividida en 2 grandes departamentos, norte y sur, o sea, septentrional y meridional. Aunque este panfleto salió publicado con de Mier como autor, realmente fue escrito por Torres, quien quiso ocultar su autoría para no perder la influencia que tenía con el secretario de Estado Adams. Servando de Mier y Vicente Rocafuerte, quien posteriormente sería el segundo presidente del Ecuador, fueron acogidos por Torres como huéspedes en su casa de Filadelfia. A finales de 1821, Torres estuvo enfermo durante 3 meses. El 30 de noviembre le escribió una carta al secretario para informarle los últimos acontecimientos ocurridos en Colombia, que incluían la contundente victoria del ejército patriota en la batalla de Carabobo, ocurrida el 24 de junio de ese año. En esa carta Torres hacía una exaltación de Colombia, resaltando su extensión territorial y su potencial comercial y contrastando su creciente estabilidad política en comparación con otras naciones hispanoamericanas como México y Perú, que todavía no se habían liberado del dominio español. La carta tenía como propósito fundamental persuadir a Adams de que Colombia fuera la primera nación hispanoamericana en obtener el reconocimiento político y diplomático por parte de Estados Unidos, y que Estados Unidos fuera la primera nación en otorgarle ese reconocimiento a Colombia.
La carta del 30 de noviembre de 1821 de Torres a Adams dice así: Excelentísimo señor, desde que tuve el honor de dirigir a vuestra excelencia mi nota oficial de fecha 20 de febrero último, solicitando del presidente de los Estados Unidos el reconocimiento formal de la independencia de la República de Colombia como un Estado libre, soberano e independiente, han ocurrido nuevos sucesos que, al paso que remueven cualquier obstáculo fundado que pudiera haber tenido entonces el gobierno de los Estados Unidos para no acceder a la solicitud de Colombia, hacen ahora más urgente y pudiera decir indispensable dicha medida, en consecuencia de los recientes acontecimientos del Perú y Nueva España y de la conducta siempre injusta y siempre capciosa del gobierno español hacia los americanos. Cumpliendo con las órdenes que he recibido del ministro de Relaciones Exteriores de fecha 3 de agosto en Cúcuta, me apresuro a comunicar a vuestra excelencia lo ocurrido en Colombia, desde que se comenzaron las hostilidades con España, e informarle del verdadero actual estado de la República para que se sirva elevarlo al conocimiento del presidente de los Estados Unidos. Con arreglo a la ley fundamental de 17 de diciembre de 1819, el acto solemne de la instalación del Congreso General de la República de Colombia, compuesto de representantes nombrados por los pueblos de 19 provincias libres de la Nueva Granada y Venezuela, tuvo lugar el 6 de mayo último, en la villa del Rosario de Cúcuta, o sea, de 1821, como lo acredita el documento oficial número 1 que tengo el honor de incluir a vuestra excelencia. Instalado el Congreso General, una de las primeras medidas que llamó la atención del cuerpo legislativo fue la gran cuestión de la ley fundamental, y después de largos debates en que cada miembro expuso su opinión con la mayor libertad, la unión de la Nueva Granada y Venezuela en un solo cuerpo de nación, bajo el pacto expreso de un gobierno popular representativo, dividido en 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, quedó resuelta y sancionada a pluralidad de sufragios, igualmente que la división del territorio de la República en departamentos o círculos, según lo comprueba el documento número 2. El documento número 3 es el manifiesto que el 6 de junio dirigió el presidente del Congreso a los pueblos y ejércitos de la República, anunciándoles tan importante medida, y el número 4 contiene la ley fundamental. Mientras el Congreso se dedicaba con espíritu patriótico a discutir y dictar leyes conducentes a la buena administración de justicia, al arreglo y manejo de las rentas y a promover la instrucción pública en todas las provincias y lugares del Estado, la atención del libertador presidente estaba empeñada en dirigir una guerra activa contra el enemigo para expelerle enteramente del territorio de la República. Las armas de Colombia experimentaron otra vez los auxilios de una providencia benéfica y consiguieron aniquilar de un golpe el poder español en Venezuela en la memorable batalla de Carabobo el 24 de junio. Parque de artillería, bagaje, todo lo perdió el enemigo en sus mismos atrincheramientos, y de más de 6.000 hombres que reunió en aquel punto militar, apenas pudieron escapar un corto número que lograron encerrarse dentro de las murallas de Puerto Cabello. La formidable fortaleza de Cartagena y la plaza de Cumaná sucumbieron también sucesivamente, de modo que Puerto Cabello en Venezuela y el Istmo de Panamá en Nueva Granada son los 2 únicos puntos que momentáneamente ocupan los españoles en todo el vasto territorio de Colombia, y probablemente no terminará el presente año sin que ambos queden incorporados a la República. Aunque el Istmo de Panamá, por su escasa población, su absoluta falta de agricultura y su localidad, poco o nada puede contribuir a incrementar o facilitar el comercio interior o exterior de la nueva república, sin embargo su ocupación es importantísima a Colombia bajo el punto de vista de su seguridad futura y la del resto de América, tanto por la gran facilidad que proporciona el río Chagres para el comercio del Perú y el de las provincias de Nueva España que baña el mar Pacífico, como porque se disminuyen considerablemente las distancias, los riesgos y los gastos que ocasiona la navegación por el Cabo de Hornos. Torres ya estaba pensando en el Canal de Panamá. Pero no basta al libertador presidente aniquilar las formidables legiones con que los españoles tenían oprimido el país. Necesitaba conservar la buena inteligencia y acuerdo entre los habitantes de Colombia y mantener en las naciones extranjeras la buena opinión y carácter de las autoridades de la República, que los agentes de Fernando VII denigraban constantemente, circulando por medio de la imprenta las más infames imposturas contra ellos. No tenía el libertador otro medio de realizar su objeto sino exponer al mundo imparcial la conducta pérfida que incesantemente han observado hacia la América el gobierno peninsular y al modo incontrastable con que lo ejecutó
por medio de la proclama que dirigió a los españoles el 25 de abril desde la ciudad de Barinas, debido en parte al suceso de las armas republicanas en Colombia y el Perú. Los habitantes de Colombia, después de 11 años de una guerra tan injusta como cruel y destructora, han conseguido, guiados por el genio de su libertador presidente, conquistar la independencia y libertad de la patria, sin el menor auxilio extranjero. Bueno, eso es controversial. Darse un gobierno popular y representativo y una constitución bien calculada para conservar los principios de la libertad e igualdad y promover la prosperidad general. Con respecto a la habilidad y capacidad de Colombia para mantener su independencia, ninguna duda bien fundada puede ocurrir sobre este punto, al que considere por un lado la gran población de la República, que excede de 3.600.000 almas, la extensión de su territorio, sus recursos naturales y artificiales y su localidad, y del otro el gran talento militar desplegado por sus generales y oficiales, y la disciplina y valor manifestado por sus tropas en todas ocasiones, pero singularmente en las célebres batallas de Boyacá y Carabobo, en la toma de Santa Marta, defendida por 17 baterías exteriores ocupadas todas por asalto, y en la rendición de las fortalezas de Cartagena y Cumaná. Alguna idea también podría formarse del grado de esplendor, poder y prosperidad futura de la nueva república, considerándola colocada en el corazón del universo, con una extensión de costa de 1.200 millas en el Atlántico desde el Orinoco al istmo del Darién y de 700 en el Pacífico desde Panamá a la bahía de Tumbes, exentas en todas las estaciones del año de esos espantosos huracanes que causan tantos desastres en las Antillas, en el Golfo de México y en otros parajes. Los grandes canales que forman el río Orinoco y sus tributarios, el Zulia con el lago de Maracaibo, el Magdalena, el Cauca y el Atrato, que desaguan todos en el Atlántico, en el Caribe, hacen a Colombia la parte más favorecida del globo para la navegación interior, y reuniendo todos los temperamentos, reúne igualmente en grande abundancia las producciones de los tres reinos de la naturaleza. La agricultura está más adelantada en Colombia que en ninguna otra parte de la América continental, antes española, y sus frutos de extracción, que consisten principalmente en cacao, café, añil, tabaco de Barinas y algún algodón, son de superior calidad a los de otros países, excepto el algodón. Con respecto a los metales preciosos, no es inferior ni a México ni al Perú, con la ventaja de que la exploración es más sencilla y menos costosa. Colombia reúne por prolongados canales dos océanos que la naturaleza había separado, y por su proximidad a los Estados Unidos y a Europa parece haber sido destinada por el autor de la naturaleza a servir de centro y emporio a la familia humana. Bajo estos auspicios fue que tomó su rango entre las demás naciones libres, soberanas e independientes la República de Colombia, y que tuve el honor de solicitar en mi nota a Vuestra Excelencia de fecha 20 de febrero último el reconocimiento de su independencia por parte del presidente de los Estados Unidos, cuya demanda reitero de nuevo en esta. La gloria y satisfacción en ser el primero a reconocer la independencia de una nueva república en el sur de este continente corresponde bajo todos aspectos y consideraciones al gobierno de los Estados Unidos, y ese reconocimiento no será, después de todo, sino una medida que reclama la humanidad, la justicia y la conveniencia e intereses de esa nación. Reducida como se halla España a una impotencia absoluta para continuar la guerra, su orgullo desearía quizás encontrar un pretexto para hacer la paz con los americanos, y ninguno llenaría mejor su objeto como el reconocimiento de la independencia de Colombia por el gobierno federal de los Estados Unidos. Por otro lado, si la guerra debe continuar entre España y Colombia, la ley de neutralidad de los Estados Unidos operará con igualdad respecto a ambos beligerantes, que no ha sido ni puede ser el caso mientras este gobierno no reconozca la independencia de la nueva república. Últimamente, entre los Estados Unidos y Colombia nunca puede existir competición o rivalidad en agricultura, comercio y navegación, porque Colombia no tiene marina mercante, ni podrá tenerla en muchos años, y porque los frutos de extracción de su agricultura son enteramente distintos en su especie de los que se cultivan en los Estados Unidos. Ella necesita anualmente 20.000 barriles de harina y otras provisiones de estos estados, ella, Colombia, que paga en café, añil, cueros, al pelo y dinero, de modo que el intercurso entre los dos países es favorable a la agricultura de ambos. Los acontecimientos políticos del Perú y México hacen más urgente el reconocimiento de la independencia de Colombia por los Estados Unidos, por la confianza que este acto inspirará a aquellos pueblos para establecer gobiernos populares representativos.
Toda la América meridional antes española está emancipada, esto es, más de 11 millones de almas. Esto ha dado una nueva importancia al Nuevo Mundo y ya no son más de temer las maquinaciones de la Santa Alianza para mantener la América dependiente de Europa y conservar el establecimiento de gobiernos libres. El presente estado político de México requiere la más detenida meditación del gobierno de los Estados Unidos. Es el resultado de un proyecto formado hace tiempo para establecer una monarquía en Nueva España, con el objeto de favorecer las miras de los poderes europeos sobre el Nuevo Mundo. Esto es un nuevo motivo que debe determinar al presidente de los Estados Unidos a no demorar más una medida que naturalmente establecerá un pacto americano capaz de contrarrestar los proyectos de la Santa Alianza y proteger nuestras instituciones republicanas. Mi gobierno confía enteramente en la prudencia del presidente, en su propensión a favorecer la causa de la libertad e independencia de la América del Sur y en su larga experiencia en la dirección de los negocios públicos. Confinado hace cerca de 3 meses en mi cama o en mi aposento, en consecuencia de una grave indisposición que me da todavía muy cortos momentos de reposo, no ha estado en mi arbitrio dirigir a vuestra excelencia con más anticipación esta comunicación. Tengo el honor de quedar con el más alto respeto y distinguida consideración de vuestra excelencia, el más atento, adicto servidor, firmado Manuel Torres. El 3 de diciembre de 1821, el presidente James Monroe envió un mensaje al Congreso estadounidense señalando como muy auspicioso el estado en que políticamente se encontraban varias de las infantas repúblicas hispanoamericanas. Manuel Torres le escribió al secretario John Quincy Adams el 30 de diciembre de 1821 y el 2 de enero de 1822 para informarle sobre el texto de la nueva Constitución de Colombia, que había sido promulgada el 12 de julio de 1821. Aunque Torres deseaba viajar a Washington para solicitarle personalmente el reconocimiento al secretario Adams, estaba impedido de hacerlo por problemas de salud y por falta de dinero. El 30 de enero de 1822, la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos le solicitó un reporte al secretario de Estado Adams sobre la situación política en Sudamérica. El 8 de marzo de ese año, el presidente Monroe le informó al Congreso estadounidense que el reconocimiento de las infantas repúblicas hispanoamericanas era ya un evento irreversible, y el 28 de marzo el Congreso resolvió que el gobierno apropiara los fondos necesarios, $100,000, para enviar delegaciones diplomáticas a Colombia, México, Chile y Argentina. Bueno, en esa época todavía se llamaba Buenos Aires. El decreto correspondiente fue firmado por el presidente Monroe el 4 de mayo de 1822. El embajador de España en Estados Unidos, Joaquín de Anduaga, le entregó una enérgica nota de protesta al secretario Adams por la decisión de Monroe de aprobar el reconocimiento diplomático. Esta es la carta, el mensaje que le dirigió el presidente James Monroe a la Cámara de Representantes el 8 de marzo de 1822. Por su importancia política lo voy a leer. A la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Al transmitir a la Cámara de Representantes los documentos que se pidieron por la resolución de la Cámara del 30 de abril, considero que es mi deber llamar la atención del Congreso a una materia sumamente importante y comunicar los sentimientos que abriga el Ejecutivo sobre ella, para que si el Congreso conviniese con ellos, haya tal cooperación entre los dos departamentos del gobierno como lo exigen sus respectivos derechos y deberes. El movimiento revolucionario de las provincias españolas de este hemisferio llamaron la atención y excitaron la simpatía de nuestros conciudadanos desde su principio. Este sentimiento era natural y justo, por razones que no necesitan comunicarse a la Asamblea. Ha sido muy grato para todos contemplar la conformidad que han manifestado en su política las autoridades constituidas respecto a esta lucha. Así que el movimiento se revistió de una forma fija y consistente, de suerte que el suceso fuese favorable a las provincias. Se les extendió el derecho que dan las leyes de las naciones a dos partidos que son iguales en una guerra civil. Cada partido tuvo entrada libre en nuestros puertos con navíos públicos o particulares, y la permisión de extraer de ellos todos los artículos que daba el comercio a las demás naciones. Nuestros ciudadanos hacían también el comercio con los dos partidos en artículos de guerra, no de contrabando, y el gobierno lo ha protegido. En toda esta lucha el gobierno de los Estados Unidos ha observado la neutralidad y ha llenado con la mayor imparcialidad todas las obligaciones que pertenecen a aquel carácter. Esta lucha ha llegado ya a tal grado y ha tenido un suceso tan favorable y decisivo para las provincias rebeldes que merece la consideración más seria
y si en consecuencia de esto no deben en su trato con los Estados Unidos considerarse como naciones independientes con todas aquellas ventajas que son incidentes a la independencia. Las provincias que componen la República de Colombia, después de haber declarado cada una de por sí su independencia, se unieron por una ley fundamental del 17 de diciembre de 1819. Una fuerza considerable ocupaba en aquel tiempo ciertas partes de su territorio y hacía una guerra destructiva. Aquel ejército ha sido repetidamente derrotado y todos sus soldados han sido muertos, hechos prisioneros o expelidos del país, a excepción de algunos cuantos que se hallan bloqueados en dos fuertes, Puerto Cabello y Panamá, Portobelo. También las provincias del Pacífico han sido muy afortunadas. Durante los 3 últimos años el gobierno de España no ha enviado ni un solo cuerpo de tropas a ninguno de aquellos países, a Chile, Buenos Aires, México, ni es probable que y a Colombia, ni es probable que las envíen lo venidero. De este modo es claro que todas aquellas provincias no solamente gozan de su plena independencia, pero considerando el estado de la guerra y otras circunstancias, no existe la más mínima aprehensión de verse privadas de ella. Cuando el resultado de tal altercación está perfectamente establecido, los nuevos gobiernos tienen el derecho de ser reconocidos por otros poderes, lo que no se les debe negar. Las guerras civiles excitan frecuentemente sentimientos que es imposible someter. La opinión de otros poderes sobre el resultado puede calmar a veces aquellos sentimientos y promover un acomodo entre las partes adversas que sea útil y honroso para las dos. La dilación que los Estados Unidos han observado antes de decidir esta importante materia es de presumir debe haber sido una prueba nada equívoca para España, como también para los otros poderes, del inviolable respeto con que los Estados Unidos la han tratado a España y de la determinación de no intervenir en sus derechos. Las provincias que pertenecen a este hemisferio son vecinas nuestras y han urgido sucesivamente, a medida que cada una adquiría su independencia, la necesidad de su reconocimiento, apelando a hechos incontestables, y los que creían les daban un justo título a él. Este gobierno ha desechado invariablemente toda pretensión a motivos de interés, estando resuelto a no tomar ninguna parte en la altercación u otras medidas que no mereciesen la sanción del mundo civilizado. Respecto a otras pretensiones se ha mostrado una debida sensibilidad y reconocido con franqueza, pero estos de sí solos no podían ser una causa que moviese a obrar. Era el deber de este gobierno examinar cada hecho y cada circunstancia importante sobre la que se pudiese formar una opinión sana, lo que ha sido hecho. Cuando de consiguiente contemplamos el largo tiempo que se ha gastado en esta guerra, el completo suceso que ha tenido en favor de las provincias, la condición presente de los partidos y la entera incapacidad de España para operar un cambio, nos vemos obligados a concluir que su destino está establecido y que las provincias que han declarado su independencia y que gozan de ella deben ser reconocidas. De las miras del gobierno español sobre esta materia no se ha recibido recientemente ninguna información particular. Es de presumir que los progresos favorables de la revolución, por una sucesión tan larga de años, ganando fuerza y extendiéndose anualmente en todas sus direcciones y abrazando por los últimos acontecimientos importantes, con corta excepción, todos los dominios de España al sur de los Estados Unidos en este continente, de este modo poniendo entre las manos del pueblo todo el continente, hará ver a la metrópoli, a España, la necesidad de una reconciliación bajo una base de entera independencia. Ni tampoco se ha recibido una información reciente de la disposición de otros poderes, por ejemplo Gran Bretaña, respecto a ella. Se ha mantenido un deseo sincero de obrar de concierto con ellos en el propuesto reconocimiento, del que varios de ellos fueron debidamente informados hace algún tiempo. Estados Unidos le informó a Gran Bretaña que iba a reconocer, pero se dio a entender que no estaban aún preparados para ello. El espacio inmenso entre aquellos poderes, aún los que confinan con el Atlántico, y estas provincias, hace que su revolución no sea para ellos tan interesante como lo es para nosotros. De consiguiente es probable que no hayan seguido su marcha tan atentamente como nosotros. Sin embargo, es de presumir que los últimos sucesos desharán cuantas dudas existan sobre el resultado. Al poner esta medida no tenemos en contemplación hacer el más ligero cambio en nuestras relaciones amistosas con ninguno de los dos partidos, observando en todos los respectos como hasta ahora la más perfecta neutralidad si la guerra continuase entre ellos. De esta disposición amistosa se dará al gobierno español una garantía que es de presumir será satisfactoria. Se propone esta medida bajo la íntima convicción de que está en perfecta armonía con la ley de las naciones,
que es justa respecto a las partes que se hallan concernidas y que los Estados Unidos deben adoptarla por el carácter y situación de que gozan en el mundo, como también por sus intereses los más esenciales. Si el Congreso concurriese en la medida que aquí se presenta, no hay duda que sentirán la necesidad de hacer aquellas gestiones requeridas para llevarla a efecto. Firma James Monroe, Washington, 8 de marzo de 1822. El primer representante del gobierno en los Estados Unidos, Manuel Torres, fue recibido oficialmente en la Casa Blanca por el secretario de Estado John Quincy Adams y por el presidente James Monroe el día miércoles 19 de junio de 1822 a la 1 de la tarde, convirtiéndose Manuel Torres en el primer diplomático hispanoamericano acreditado en Washington. Ese día Torres se sentía débil físicamente, pero muy emocionado por el honor de ser el primer diplomático hispanoamericano en ser acreditado por el gobierno estadounidense. En la reunión con Monroe y Adams, Torres les reiteró la importancia que tenía el reconocimiento de Colombia y se le derramaron las lágrimas cuando Monroe se sentó a su lado y le dijo que sentía mucha satisfacción de que él, Torres, fuera el primer representante oficial de Colombia ante Estados Unidos. Antes de que Torres regresara a Filadelfia, Adams lo visitó en el Hotel Brown el 21 de junio, 2 días después de la entrevista con Monroe, y Torres le prometió que buscaría que el gobierno colombiano promulgara la igualdad de tarifas arancelarias para los bienes manufacturados que eran importados a Colombia desde Estados Unidos y Europa. Torres también se reunió 2 veces con Charles Todd, que estaba preparando su viaje a Bogotá como enviado del presidente Monroe para anunciarle al gobierno colombiano la decisión del gobierno estadounidense de otorgarle el reconocimiento político y diplomático a Colombia. El reconocimiento por parte de Estados Unidos se anunció en Colombia con un gran regocijo, acompañado de bandas militares, salvas de artillería, fuegos artificiales y misas de acción de gracias. El 28 de mayo de 1822, el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno colombiano, Pedro Gual, le informó a Simón Bolívar que Manuel Torres había logrado obtener el reconocimiento diplomático de Colombia por parte de los Estados Unidos y le enfatizó a Bolívar que el único artífice de ese logro era Torres. La salud de Manuel Torres se había empezado a deteriorar durante el invierno a fines de 1821 y comienzos de 1822. Sufría de asma y de debilidad que los médicos atribuían al exceso de trabajo. El 21 de junio de 1822, 3 días después de la recepción en la Casa Blanca, Torres regresó a su residencia situada en el suburbio de Hamiltonville, en el occidente de Filadelfia, y su salud se deterioró rápidamente durante el siguiente mes, falleciendo el lunes 15 de julio de 1822 a las 2 de la tarde. Al lado de su lecho de muerte se encontraba su gran amigo William Duane, el ilustrado masón, el periodista y propagandista de la Revolución Hispanoamericana. El miércoles 17 de julio, la procesión fúnebre partió de la casa del comerciante naviero Richard Meddy, un buen amigo de Torres. A ella se unieron William Duane y el comodoro Daniels de la Armada de Colombia y muchos prominentes ciudadanos de Filadelfia, junto con las autoridades municipales y oficiales del ejército y la Armada estadounidenses. Los dolientes llegaron a la iglesia de St. Mary, Catedral Católica de Filadelfia, donde una solemne misa de requiem fue celebrada por el padre William Hogan, tras la cual Torres fue enterrado con honores militares en el cementerio adyacente a la iglesia. Los barcos anclados en el puerto de Filadelfia izaron sus banderas a media asta y sonaron sus bocinas en señal de duelo. Ese significativo y honroso despliegue de honores se debía no solamente a que Manuel Torres era el primer diplomático extranjero acreditado en Estados Unidos que fallecía en ese país, sino también a que Torres era un personaje muy destacado de Filadelfia, que se había ganado el afecto de sus habitantes por su devoción por la independencia de las naciones hispanoamericanas. A Torres se lo puede considerar como el precursor del panamericanismo en Estados Unidos, en el cual se basó la creación de la Organización de los Estados Americanos. Estas fotografías que vemos aquí las tomé yo en Filadelfia en el año 2015. A la izquierda arriba vemos la fachada de la Iglesia Católica de Santa María, ubicada en la calle Cuarta con calle Spruce. A la derecha vemos una explicación de la historia de la iglesia. Dice fundada en 1763, es una de las iglesias católicas más antiguas de la nación y la primera catedral católica romana en Pensilvania. En la época del sentimiento anticatólico en la América colonial,
Esta iglesia simbolizó la tolerancia religiosa de Pensilvania, que posteriormente fue adoptada en la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso Continental asistió a varios servicios religiosos en esta iglesia como un signo de respeto por los países católicos de Francia y España, que fueron los aliados de las colonias inglesas rebeldes durante la Guerra Revolucionaria. Y abajo vemos el cementerio de esta iglesia donde fue enterrado Torres. Los obituarios, dos obituarios del New York Evening Post, uno publicado el miércoles 17 de julio, es decir, 2 días después del fallecimiento de Torres, entonces tomado de la Gaceta Franklin de Filadelfia, publicado un día antes, dice: muerte del señor Torres, sinceramente lamentamos tener que anunciar la muerte de Manuel Torres, el encargado de negocios de la República de Colombia en los Estados Unidos de América. Él falleció en Hamiltonville, sobre el río Schuylkill, en el pasado lunes. Y al día siguiente, el jueves 18 de julio, el New York Evening Post publicó en la siguiente nota, que había sido publicada el día anterior en la Gaceta Franklin de Filadelfia. Los restos de Manuel Torres, el distinguido ministro de la República de Colombia, quien falleció en la mañana del lunes, realmente falleció a las 2 de la tarde, fueron este día llevados a la tumba en el patio de la iglesia de Santa María. Al servicio asistieron autoridades civiles y municipales de la ciudad, oficiales del ejército y la armada, los voluntarios de las milicias de Filadelfia, los guardas de Washington, los azules de Pensilvania, los grises de Washington y una larga concurrencia de ciudadanos. El reverendo padre Hogan celebró el servicio general en esa ocasión melancólica e impresionante. Y en Baltimore, el 27 de julio, o sea, 12 días después del fallecimiento de Torres, el periódico, el registro semanal Niles, publicó un obituario y una relación del funeral de Torres. Por su importancia, por la forma en que destaca este obituario la figura de Torres, creo que es muy importante y conmovedor leerlo. Muerte de Manuel Torres, periódico La Aurora, Filadelfia, julio 16 de 1822. El lunes 15 de julio en Hamiltonville, cerca de Filadelfia, falleció Manuel Torres, embajador de la República de Colombia, cargado de negocios, en los Estados Unidos a los 58 años de edad, realmente iba a cumplir 60. La causa de la naturaleza humana ha perdido uno de sus más desinteresados y capaces abogados, y quizás para Colombia y toda Hispanoamérica la pérdida es irreparable. La partida de este hombre tan extraordinariamente dotado no es una ligera consideración para aquellos intereses que unen naturalmente a Norteamérica con Suramérica, en esa gran comunión de seguridad y unidad por cuya rápida obtención él había dedicado los últimos 35 años de su vida y efectivamente su vida misma. El señor Torres fue educado para la profesión militar en la célebre Escuela Militar de Sorés, en Francia. Su primera aparición como personaje público fue como teniente de un cuerpo militar en la Nueva Granada, bajo el virreinato de su tío materno, don Antonio Caballero y Góngora, quien unió en sí mismo el personaje de arzobispo con el de virrey y el afecto del pueblo donde fuera que éste estuviera sujeto a su autoridad. Fue un virrey modernizador y muy ilustrado. Fue debido a su excelente educación militar y a los benevolentes cuidados de este excelente virrey que el joven teniente de ingenieros Manuel Torres atribuyó la formación de su propio carácter y principios, y de manera singular, como él se lo había frecuentemente comentado al autor de esta nota, a un arzobispo católico y a un virrey español, él les debía todos aquellos principios que le enseñaron a establecer el valor apropiado de lo que se llama nobleza, a amar la libertad y ser un republicano. Ya han pasado más de 35 años desde que él tomó medidas que tenían como objeto la emancipación de Suramérica y la formación de una vasta confederación de estados libres que tuvieran un carácter común y relaciones recíprocas a través del Nuevo Mundo. Hace 28 años se descubrió el diseño. Algunos de los conspiradores, porque en ese entonces eran conspiradores, fueron capturados y encarcelados, entre ellos Manuel Torres. El afecto que él se había ganado como secretario privado del virrey e intendente de varias provincias como Chocó, Cartagena y Santa Marta, debilitaron los muros de su prisión para que él encontrara su camino hacia los Estados Unidos,
donde tuvo su residencia permanente desde hace ya casi 26 años. Durante la época de sus primeros años en esta nación, él vivía en la opulencia y recibía remesas de sus conocidos que le permitían sostener relaciones en los círculos más exclusivos. La generosidad de su temperamento lo expuso al abuso de otros y fue defraudado por hombres que le habían servido, quitándole una suma de $110,000, de modo que en la crisis de esa revolución, que su incesante correspondencia y consejos habían contribuido a promover y regular desde México hasta Chile y el Río de la Plata, él sufrió en común con los amigos que combatieron en las batallas todas las vicisitudes de las privaciones ocasionadas por una pérdida de la fortuna. Fue en esta escuela de ensayos que sus virtudes fueron puestas a prueba, y fue en esta situación que aquellos que tuvieron el honor y la ventaja de su confianza vieron al hombre, al patriota, al republicano más confiado que nunca cuando todos a su alrededor parecían desesperados. Y él mismo concebía y sugería los medios y contribuía con su valor y magnánimos consejos a alegrar a los abatidos y a revigorizar a los virtuosos. A él acudían todos los agentes de todas las secciones de Sudamérica, como el Franklin del mundo meridional, y en su experiencia y sagacidad, él encontraba los consejos y los recursos por medio de los cuales la revolución se consumaba, las divisiones se calmaban o se evitaban, las enemistades se sojuzgaban, los celos asociados a las revoluciones se frustraban y un sentimiento común y el debido conocimiento de sus intereses compartidos se dispersaban por Sudamérica. Sus talentos como matemático, su cultura general eran trascendentales. El autor de esta nota, que quizás ha conocido a los hombres más capaces de las 3/4 partes del mundo, no conoció entre ellos a alguien que lo igualara. No es por menospreciar a ninguno de ellos, sino para mostrar una idea de la eminencia de este gran hombre y la gran pérdida para su nación que se hace esta comparación. Su enfermedad fue esencialmente el asma, que sufría periódicamente durante la severidad de nuestros inviernos. La severa dedicación a sus deberes y el deseo de hacer por sí mismo aquello que usualmente hacen los amanuenses fueron esfuerzos demasiado intensos para una fisonomía naturalmente delicada. El reconocimiento de la independencia suramericana por parte de nuestro gobierno le impuso un deber del que él no podía prescindir cualquiera fuera el riesgo. Cuando un amigo le aconsejó no viajar hasta la sede del gobierno debido a su estado de debilidad porque ello podría poner en peligro su vida, él dijo: bueno, yo he dedicado 35 años a este propósito, he vivido solo para eso, y no puedo dudar en consumar la última acción que compense todo lo que he sufrido. Cuando el amigo le insistió diciéndole que él podría cumplir con su deber sin arriesgar su vida, contestó bromeando: si yo prosigo, deberé hacer lo que los hombres que han prestado un gran servicio a su país deberían hacer: pasar al retiro, es decir, jubilarse, para derrotar la envidia y evitar la ingratitud. Pero jubilarse del todo, ¿no? Definitivamente. Él cumplió con su deber, visitó Washington, fue recibido honorablemente, regresó y languideció durante el intervalo de tiempo transcurrido desde ese evento, lentamente pero sin dolor, con su mente en perfecto estado y compuesto hasta el final. Funeral del embajador colombiano. El testimonio de sentimiento público y esa cordialidad que prevalece entre los pueblos de las dos secciones del Nuevo Mundo se manifestaron muy honorablemente en la espontánea concurrencia de las autoridades civiles, militares y navales y en general de los ciudadanos de Filadelfia para expresar sus últimos respetos al primer embajador acreditado de la primera república meridional del Nuevo Mundo. Hubo mucho tributo y respeto que rendir a las grandes cualidades y al carácter del individuo, pero fueron la gran causa de toda América la solidaridad generada por el reciente reconocimiento de la República de Colombia y la tristeza por el fallecimiento de un hombre cuya devoción a esa causa, cuya profunda visión y sabiduría había contribuido tanto a iluminar nuestro propio gobierno y a fortalecer los lazos que se habían formado por su sagacidad y moderación entre las dos secciones del Nuevo Mundo. Esas fueron las que actuaron para producir ese generoso concurso de gentes, testificado en la solemnidad del último rito de su mortal separación. De conformidad con las virtudes del difunto y con los usos del país de cuyo gobierno él era su representante, los ritos religiosos de su país fueron cuidadosamente obedecidos desde su defunción hasta su inhumación, y el celo de aquellos amigos a quienes él había confiado el cuidado de sus intereses había provisto que nada debería omitirse que las leyes de la hospitalidad y las costumbres de su país parecieran invocar, desde la liberalidad de la comunidad en cuyo seno él había pasado tantos años. Los fideicomisarios de la iglesia de Santa María, acreditándosele su generosidad,
ofrecieron su cementerio como el repositorio de sus restos, y el mismísimo reverendo pastor de la iglesia se reincorporó de su convalecencia para unirse al servicio religioso, el cual, por la peculiaridad de la ocasión, él consideraba demasiado importante como para no atenderlo con los esfuerzos de su sagrado celo, aún ante una evidente condición de mala salud. Las autoridades civiles de Filadelfia se congregaron muy pronto a la hora públicamente anunciada en la casa del caballero Richard Meddy, y a ellas muy pronto se añadieron los oficiales de la Armada, que por invitación del comodoro Bainbridge se apuraron con la acostumbrada diligencia y generosidad del carácter naval para unirse al tributo común de respeto al representante de una hermana república del Nuevo Mundo. El general Cadwalader y los cuerpos militares de su división, junto con la generalidad de los oficiales de los cuerpos uniformados de la ciudad, también se congregaron. La procesión se formó unos pocos minutos antes de las 10 de la mañana y procedió por la calle Walnut hasta la octava, y de allí por la calle Spruce hasta la cuarta, y de allí hasta la iglesia de Santa María, donde el féretro fue colocado en el corredor principal y música solemne fue ejecutada por el órgano y el coro de la iglesia. El féretro fue entonces conducido al lugar de su sepultura, donde una bóveda de ladrillo había sido preparada para recibirlo, y el sepelio tuvo lugar con una imponente solemnidad, puesto que el difunto era al mismo tiempo el primer embajador de Sudamérica y el primer dignatario diplomático extranjero que fallecía desde que se estableció el gobierno de los Estados Unidos. Orden de la procesión fúnebre: 2 sacristanes con báculos, una fila de infantería adelante, un cuerpo de infantería armada para los honores, una banda de instrumentos de viento y tambores, una banda de pífanos y redoblantes y cuerpos musicales alternando música solemne, 2 cuerpos de infantería armada, un alguacil o sacristán, un carruaje con el reverendo padre Hogan y el reverendo padre O'Flynn, el féretro en un coche fúnebre, los principales dolientes, el comodoro Daniels de la Armada Colombiana, 4 jóvenes de la República de Colombia, 2 de ellos hijos del general Páez, José Antonio Páez, y otro su hijo adoptivo, jueces de la Corte Suprema y de otras cortes, los albaceas del difunto, Richard Meddy y el coronel William Duane, el agente de México Independiente, el agente de Brasil Libre, oficiales de la Armada Colombiana y Mexicana, los médicos del difunto, los reverendos clérigos de las iglesias protestantes, caballeros del Colegio de Abogados, oficiales de la Corporación Municipal, oficiales uniformados de la Armada estadounidense, oficiales de los cuerpos uniformados, el general Cadwalader y acompañantes, ciudadanos en dobles filas, una banda de instrumentos de viento, una banda de pífanos y redoblantes alternando música solemne, una caravana de ciudadanos en carruajes. Cuando la vanguardia de la procesión fúnebre llegó a la entrada del patio de la iglesia, los cuerpos armados que habían marchado con las armas en posición inversa se abrieron hacia derecha e izquierda, de cara al interior, y descansando con las armas en posición inversa, continuando la procesión a través de la avenida así formada hacia el gran corredor principal, donde el servicio religioso usual de los difuntos, acorde al ritual católico, fue celebrado en lengua inglesa por el reverendo Hogan con la ayuda del reverendo O'Flynn, y después de un himno el féretro fue llevado en procesión hasta la bóveda que había sido preparada para la recepción del cadáver, y después de que el reverendo dijera «polvo eres y en polvo te convertirás», el servicio religioso terminó y el destacamento de militares presentes en el funeral procedió a hacer los honores con un saludo militar de 3 salvas. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, las banderas de los buques en el río Delaware fueron izadas a media asta, y un gran número de capitanes y oficiales navales que no les habían anunciado a los organizadores del funeral que se harían presentes, lo hicieron junto con sus conciudadanos, y eso prolongó considerablemente la caravana de la procesión. La concurrencia de ciudadanos fue muy grande desde antes de las 9 de la mañana, y aunque la distancia desde el lugar del inicio de la procesión hasta la iglesia no era muy grande, fue media hora después del mediodía que el funeral terminó. Aunque este obituario y descripción del funeral no aparece firmado en el registro semanal Niles de Baltimore donde fue publicado, se deduce que fue escrito por William Duane, que conocía suficientemente a Torres. William Duane le envió una carta al presidente James Monroe para comunicarle el fallecimiento de Torres y refiriéndose a Torres como el amigo de toda América, el amigo de la humanidad y de la virtud.
Antes de que se conociera la muerte de Manuel Torres en Colombia, el presidente Simón Bolívar había decidido nombrar a Torres como cónsul general de Colombia en Estados Unidos y despachar al antioqueño José María Salazar como ministro plenipotenciario y enviado extraordinario, es decir, como embajador, tal y como Torres se lo había anticipado al secretario de Estado John Quincy Adams el 21 de junio de 1822. Recordemos que Torres tenía el rango de encargado de negocios. Durante el tiempo que le tomó a Salazar viajar a Washington, el comerciante Richard Meddy y el médico Samuel Forsyth, que habían sido amigos de Torres, actuaron como representantes de los intereses políticos y comerciales de Colombia en Estados Unidos. El 27 de enero de 1823, el Senado estadounidense confirmó el nombramiento de Richard Anderson como ministro plenipotenciario de Estados Unidos en Colombia. El secretario de Estado Adams le entregó a Anderson sus instrucciones generales el 27 de mayo. Anderson llegó a Bogotá el 10 de diciembre y fue recibido por el vicepresidente Francisco de Paula Santander el 16 de diciembre. William Duane estuvo de viaje por Colombia en 1822 y 1823. Ya les había mostrado al comienzo la carátula de su libro. Visitó Caracas y Bogotá para intentar cobrar sin tener éxito la deuda contraída por el gobierno venezolano con el comerciante de Filadelfia, Jacob Idler. En 1826, Duane publicó en Filadelfia el libro titulado Una visita a Colombia en los años 1822 y 1823 por La Guaira y Caracas sobre la cordillera hasta Bogotá y de allí por el Magdalena hasta Cartagena, en el cual presentó un relato del recorrido realizado y de los personajes que conoció durante su viaje. El 2 de diciembre de 1823, el presidente estadounidense James Monroe, en su mensaje anual al Congreso, estableció 3 grandes principios que se conocen como la doctrina Monroe, los cuales es claro que Torres influyó en su formulación a través de las cartas que le envió a Adams y al mismo Monroe. Primero, no más colonización por estados de Europa. Los continentes americanos, dada la condición libre e independiente que han alcanzado y mantienen, no deben ser considerados como sujetos a colonización futura por ninguna potencia europea. Segundo principio, no intervención de los gobiernos europeos en América. El sistema político de las potencias aliadas es esencialmente diferente del de América. Corresponde, pues, a la lealtad y a las amistosas relaciones que existen entre los Estados Unidos y aquellas potencias, declarar que hemos de considerar toda tentativa de su parte a extender su sistema a cualquier porción de este hemisferio como peligrosa para nuestra paz y nuestra seguridad. En las colonias o dependencias existentes de potencias europeas no hemos intervenido ni hemos de intervenir, pero respecto de los gobiernos que han declarado su independencia y la han mantenido, y cuya independencia nosotros hemos reconocido teniendo en cuenta elevadas consideraciones y principios de justicia, veríamos toda injerencia de las potencias europeas con el propósito de oprimirlas o de dominar de cualquier manera sus destinos como una manifestación hostil hacia los Estados Unidos. Es imposible que las potencias aliadas extiendan su sistema político a cualquier porción de este continente sin poner en peligro nuestra paz y nuestra prosperidad. Nadie puede creer que nuestras hermanas del sur, dejadas en libertad, habrían de adoptarlo de propio acuerdo. Es igualmente imposible, por lo tanto, que consideremos aquella intervención en ninguna forma con indiferencia. Y tercer principio, no intervención en asuntos europeos. En las guerras de las potencias europeas, originadas por asuntos que solo a ellas conciernen, jamás hemos tenido parte alguna, ni entra en nuestra política hacerlo. El 20 de julio de 1926, Enrique Olaya Herrera, embajador de Colombia en Estados Unidos y que luego sería presidente en 1930, inauguró la placa de bronce en homenaje a Manuel Torres, la cual fue financiada por el gobierno colombiano y por descendientes de su gran amigo William Duane. A la izquierda vemos la fotografía del momento en que se develó la placa por el embajador colombiano Enrique Olaya Herrera, y a la derecha la fotografía que yo tomé de la placa en el 2015, que dice así: en memoria de Manuel Torres, 1764-1822. Es interesante que allí aparece la fecha de 1764 debido a que tomaron la información del obituario escrito por William Duane, en el que dice que Torres tenía 58 años en 1822. Entonces eso daría el año de nacimiento 1764. Pero de la información que Torres le dio a Fray Servando de Mier,
En 1821 realmente el año en que nació Torres fue 1762, pero pues la placa no se ha corregido. Como ministro de la República de Colombia, él fue el primer representante diplomático latinoamericano en los Estados Unidos de América. Este es un tributo del gobierno de Colombia y de los descendientes de sus amigos en Filadelfia, 20 de julio de 1926. Acerca del retrato de Manuel Torres, a la izquierda vemos el retrato original como fue encontrado en la iglesia de Santa María en Filadelfia. Fue un retrato de la época, como un boceto, ¿sí? Posiblemente al carboncillo. Y a la derecha vemos el retrato basado en ese original que fue pintado muy recientemente por el pintor colombiano Miguel Torres, que es el retrato que yo les he mostrado durante toda la conferencia. Bueno, he terminado. La bibliografía de mi conferencia es la siguiente: Archivo Eclesiástico de Santa Marta, pues el archivo diocesano del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Santa Marta, el Archivo General de la Nación, los expedientes sobre la investigación de las cajas reales de Santa Marta, el registro semanal de Niles de Baltimore de 1822, el libro de William Duane de 1826, este artículo de William Robertson titulado Las primeras legaciones de los Estados Unidos en Latinoamérica y también de Latinoamérica en los Estados Unidos, publicado en el Mississippi Valley Historical Review en 1915, el libro titulado de Alberto Miramón titulado Diplomáticos de la Libertad, Manuel Torres, Sánchez de Tejada, Pedro Gual, publicado en 1956, 4 artículos de Charles Bauman, profesor de la Universidad de Carolina del Oriente, uno titulado Las actividades de Manuel Torres como agente de compras 1820-1821, publicado en la revista Hispanic American Historical Review en 1968, otro titulado del mismo autor, Manuel Torres en Filadelfia y el reconocimiento de la independencia de Colombia, 1821-1822, publicado en Records of the American Catholic Historical Society of Philadelphia en 1969. Un tercer artículo de Bauman, titulado Manuel Torres, un patriota hispanoamericano en Filadelfia, 1796-1822, publicado en la revista Pennsylvania Magazine of History and Biography en 1970. Y el cuarto artículo de Bauman titulado Planes financieros y operaciones de Manuel Torres en Filadelfia, publicado en la revista Records of the American Catholic Historical Society of Philadelphia en 1971. Un libro de Antonio Cacua Prada, titulado Don Manuel Torres, primer diplomático colombiano en los Estados Unidos, publicado en el año de 1975, con ocasión del sesquicentenario de la muerte de Torres. A la derecha, el libro titulado Documentos para la Historia de la Vida Pública del Libertador de los venezolanos José Félix Blanco y Ramón Aspurua, donde están compilados documentos asociados a Bolívar y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y publicado en varios volúmenes. Este es el volumen 8, con ocasión del bicentenario del natalicio del Libertador. Un artículo titulado Un gramático anglista poco conocido, Manuel Torres, adaptador en 1811 en los Estados Unidos para la enseñanza del español anglófono del método Nature Displayed del francés Duffier, y colaborador de los lingüistas y lexicógrafos Hargus y Velázquez de la Cadena, publicado en la revista de Filología Inglesa, año 2001, y el libro de Steinar Sathern, publicado en el año 2005, titulado Identidades e Independencia en Santa Marta y Riohacha, 1750-1850.